Bueno, pues hoy vamos a hacer el bautizo, como dice Faustino, de su libro Aldea Nueva con el Corazón, el primer libro que tenemos el gusto de tener ya en nuestras manos, en nuestro poder. Esta tarde, bueno, pues vamos a contar con la intervención y por este orden, ¿de acuerdo? En primer lugar, don Francisco Javier García Béjar, que es nuestro alcalde. Le seguirá Ale Romero, continuamos con Félix Rodríguez y termina la intervención Faustino. Hoy es un honor, Faustino. Cuando me comentaste que estabas escribiendo un libro, no sabes lo que sentí y la inquietud cuando me comentaba que era historias, leyendas, chascarrillos, porque es un honor hablar contigo, que nos cuente las historietas antiguas. Las generaciones antiguas pues las recuerdan dentro de él, y las nuevas, yo siempre, digamos que siempre hemos estado en la nueva, y bueno, pues en casa siempre me he escuchado algo, siempre me he escuchado historias, leyendas, y la verdad es que en el libro pues una la recuerda y otras pues son nuevas porque no las hemos escuchado casi. Muchísimas gracias y un honor. Ya es la segunda vez que me leo el libro y lo recomiendo enormemente porque no está hecho en el corazón, sino desde el corazón de Faustino, porque se nota en cada letra y en cada palabra en este libro. Enhorabuena. Yo creo que la visión de Aldea Nueva es muy real. Hay leyendas, porque cualquier pueblo que tiene varios siglos de existencia, pues tiene anécdotas que se han convertido ya en leyendas. Hay varias versiones de la misma, y luego hay cosas truculentas, que claro, al cabo de los años pierden sangre, pero que en su momento debieron de poner los pelos, como tanto se dice ahora, como escarpias. El libro está hecho siguiendo una táctica periodística al revés. Es decir, normalmente en periodismo las informaciones van de lo más interesante a lo menos interesante, van disminuyendo. El titular es el más sangriento para enganchar a la gente, ¿no? Y luego va disminuyendo. Esto está un poco hecho al revés, para ir enganchando, va de lo menos a lo más. Aquí lo que se recoge pues son leyendas, también un poco de historia, pero de dónde venimos, de dónde viene el pueblo, pero hecho en mangas de camisa. Es decir, no me gusta eso de meterte ahí en un archivo y venga a copiar, venga a mirar, venga no. Esto está más hecho con lo que la gente me ha dicho. De hecho, ya algunos me han dicho, no, aquí hay un fallo, te has equivocado. Por ejemplo, cuando habla de la primera bandera que se colocó aquí en el ayuntamiento, que fue posiblemente el primer pueblo de Extremadura donde ondeó la bandera de Extremadura, cuando todavía no estaba legalizada. Yo he dicho aquí que se construyó en un bar de Cáceres que se llamaba Chapeto, y eso es cierto, y una noche que hubo un homenaje que intervinieron Víctor Manuel y Ana Belén y Blas de Otero en la Plaza de Toros. Y este que estuvo allí me dijo, no, fue un homenaje a Rafael Alberti. Pero quiero decir que esos fallos pueden venir de eso, de que no está hecho en un archivo, en un sitio. No, son cosas que a mí me ha contado la gente, muchas de ellas me las contó mi abuela Ramona, y por eso puede tener algún caso como este de la bandera, que sí se hizo en Cáceres, se hizo en el bar Chapeto, pero no, esa noche no intervino Blas de Otero en ese recital, ¿no? Que por entonces Blas de Otero, luego al poco tiempo fui yo a Cáceres a estudiar, y Blas de Otero le vi bastantes veces, iba mucho a Cáceres a dar recitales y eso, pero en esa noche parece que no. Entonces, aquí se cuenta desde la procesión del Cristo de los Raizales, que fue una procesión que hicimos con Anchito, un personaje de aquí que era mitad bohemio, mitad torero. Aquí se celebraba ya, ¿no? A raíz de entonces el obispo lo prohibió, creo. Se celebraba la procesión del encuentro, del resucitado, y ya la gente, los jóvenes, era a las 2 de la mañana o por ahí, pues ya se llevaban varios años, al terminar la procesión querían llevar los santos allí a la piscina vieja. Y algún año por la lancha lograron detenerlo. Entonces don Valentín un año
nos dijo a Anchito, Antonio el Municipal y algunos más por ahí, dice, cogéis vosotros el santo y así evitamos que se lo lleven para allá. Efectivamente, hicimos la procesión nosotros, no ocurrió nada, y al salir estaban haciendo ahí el bar de Tucán, ese edificio de ahí, que era de Ramón, el de la mina. Le estaban haciendo y dijimos, ¿cómo nos montamos Anchito en unas parihuelas de estas, en un tablón de esto y damos unas vueltas por el pueblo como en la procesión, ¿no? Además yo había sido monaguillo hacía poco, cantaba todavía en latín bastante bien. Le llevamos allí al bar de Guillermo, le cogimos con un capote que tenía él allí siempre, para cuando había toro, le pusimos por los hombros, le montamos en el eso, una corona enseguida se hizo allí de un limonero, de allí del huerto, una cruz y un trapo blanco colgando de la cruz, ¿no? Y dimos un par de vueltas por el pueblo. Incluso los municipales que estaban ahí nos echaban agua, estaban de bromas con nosotros las 2 veces que pasamos. Y ocurrió que una de las veces que íbamos por la carretera vino un señor con un coche y este se creyó que era la procesión auténtica, ¿no? Y paró. Y el Cristo le dijo que circulara. Entonces, ¿qué pasó? Que este hombre creo que se cogió un susto, que estuvo varios días enfermo, ¿no? Hicimos unas migas allí en el bar y el paño blanco que llevaba en la cruz le cogí y puse: los abajo firmantes realizaron la primera procesión del Cristo de los Raizales tal día, tal hora, tal. Y lo dije, bueno, hermano, digo, vamos a firmar aquí porque para tener un recuerdo de quienes hicimos la primera porque esto puede ser que sea de interés, vamos, que se siga haciendo. Yo lo que sabía es que iba a venir la Guardia Civil por la mañana. Y si no hago lo del trapo blanco, pues a lo mejor somos 2 o 3, y entonces nos lían más que si somos 36, que creo que éramos. Firmaron todo, al otro día por la mañana estoy acostado, y va mi madre y dice, oye, ¿qué has hecho esta noche? ¿Qué has hecho esta noche? Digo, yo no he hecho nada. ¿Cómo que no has hecho nada? Si está ahí el tío Vito, el municipal ahí, que... Eso, digo, pues a tío Vito dale ese paño blanco, dale ese trapo blanco y dile que esos son. Se lo dio, nos metieron a los 36 en el calabozo, allí en el Ayuntamiento Viejo, y resulta que de esos 36, por lo menos 9 eran de la plantilla del equipo de fútbol, que ese día teníamos que jugar en Cuaco, y yo era el secretario, y entonces el secretario tenía que firmar el acta. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Pues soltarnos y casi ahí se quedó.